poder estar aquí y alabarle y bendecirle. Gracias, hermano Fidel, por su fidelidad. Y gloria a Dios. Pues hoy vamos a tomar un tema, retomar el tema del jueves. El jueves hablábamos del trabajo de evangelizar, ¿no? Y es una bendición poder evangelizar. Hoy vamos a hablar de este tema que le he puesto compartiendo de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que entender quién es Jesús en nuestra vida. Alguien dice, Jesús es mi salvador, Jesús es mi proveedor, es mi sanador, Él es el que me da, yo soy el que recibo. Y qué bonito, ¿verdad? Como los niños que siempre piden y siempre reciben, ¿no? Un niño nunca da, un niño recibe porque llora y le cambian el pañal, llora y le dan biberón, llora y lo cargan. Pero cuando nosotros llegamos a ser cristianos maduros, así como ustedes que hoy están creciendo, empezamos a dar. La palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. ¿Qué es lo mejor que tienes para dar? Lo mejor que tenemos para dar es Jesús. Y por eso este tema se llama Compartiendo con Jesús. Si puedes ver la transmisión del jueves, hablábamos de evangelizar. Y decíamos que es un quehacer 24/7. Quiere decir que es una tarea que nunca termina en nuestra vida. Y la verdad es que si tú no sabes por qué estás aquí, crees que estás para tener una bonita vida, crees que estás para pasártela bien y no sufrir, te han engañado. Tú estás aquí para servir a Dios. Y si no eres feliz, por más que te den, por más que tengas, por más que te vaya bien, hay un vacío que no lo llena nada más que servir a Dios. Si queremos cumplir el propósito de Dios, si amamos a Dios y le decimos realmente, Señor, quiero hacer tu voluntad y quieres cumplir el propósito de Dios, entonces debemos de saber qué es lo que Dios espera de ti. Primero, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu trabajo? Te voy a decir en pocas palabras lo que dice 2 Corintios 5:20 mientras lo buscamos y nos ponemos de pie para leerlo. ¿Qué le parece? Y podemos también juntos orar para que el Señor nos hable en este tema del día de hoy. Tú eres un ambassador, un embajador. Quiere decir que estás en un país extranjero, no porque no hayas nacido aquí. La verdad es que eres un extraterrestre. Wow. No eres un alien feo así con varias patas y todo eso, no. Eres una persona que está aquí con una comisión de alguien que no está aquí, que no es de este mundo, que se llama Jesús. Y nosotros hemos recibido la ciudadanía de los cielos. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar para que tu cristianismo sea efectivo, para que seas feliz, para que cumplas tu propósito? Actúa como alguien que está haciendo un trabajo para esa persona tan importante que es el Rey de Reyes, que nos mandó a vivir aquí por un tiempo mientras vamos a su presencia. Somos embajadores en el nombre de Cristo. 2 Corintios 5:20. Dice así, léelo conmigo, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué estamos haciendo en esta tierra? Estamos cumpliendo un trabajo que tiene que ver no con aquí en la iglesia, pero con prepararte aquí en la iglesia para salir a otro lado y decirle al primero que te encuentres que no viene a la iglesia, que no conoce a Cristo, reconcíliate con Dios. Ese es tu trabajo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos sigas hablando un poquito más en esta mañana sobre nuestro trabajo, Señor. Queremos trabajar lo que tú tienes para que nosotros hagamos en esta vida. Queremos hacerlo, Padre, y que tu voluntad, Señor, sea hecha en nuestra vida y así poder cumplir con lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a ser mejores siervos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Puedes tomar asiento. Algo muy importante que tenemos que entender es que todos tenemos un ministerio.
¿verdad? A veces nosotros decimos, bueno, el ministerio es el de los ancianos o el pastor, los profetas. Esos son ministerios, pero ministerio en sí quiere decir servicio. Quiere decir que hay un trabajo que hacer. ¿Cuál es tu trabajo? Tú tienes el ministerio de la reconciliación. Por eso quiero decirte que desde que recibes a Cristo, tienes que prepararte para decir a la gente que no conoce a Cristo, reconcíliate con Cristo. No tienes que ser un teólogo y que saber todos los misterios y todos. Ahorita estábamos en la clase hablando de las resurrecciones. La primera resurrección, que una fue con Cristo, otra va a ser en el rapto, otra será en el juicio del gran trono blanco. Y la segunda resurrección de todos los caídos para juicio va a ser hasta después del gran trono blanco. Qué bonito tomar parte en la primera resurrección. Qué bonito entender nuestro trabajo. Pero no tienes que ser un teólogo para decir todos los misterios, ¿verdad? La clase creo, no sé si los dejé más confundidos. A lo mejor ya no me van a dar chance de dar esa clase. Pero qué bonito poder estudiar y tener preguntas, ¿no? Y qué interesante. Sin embargo, no tienes que saber todas estas cosas. Lo que tienes que saber es que tú tienes una experiencia con Cristo y eso es a lo que somos llamados a compartir. ¿Por qué estás sufriendo? Pues porque la vida es triste. La vida es así. La vida son oportunidades de volver a Dios. Y Dios usa esos sufrimientos porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Estamos aquí? ¿En el mundo? ¿O ya nos fuimos? ¿Verdad? Todavía estamos aquí. Hay muchos que se fueron a Houston, pero siguen en el mundo. Y están haciendo la obra de Dios evangelizando y compartiendo de Cristo. Eso es lo que están haciendo. Por eso se ve que somos poquitos hoy. Pero qué bonito que podamos en las redes sociales, en Instagram, ahí podrás ver lo que están haciendo. Y es una bendición que puedan estar apoyando la obra de Dios, haciendo esto, compartiendo de Jesús. Entonces el primer punto, que tiene que ver con entender ese llamado, dice, punto número 1, responde al llamado y está ahí para él. ¿Verdad? Nosotros a veces estamos en Cristo, venimos a la iglesia como oyentes. Pues es que me gusta ir con los hermanitos a cantar y todo eso. No, eso no es vida. Eso es muy triste. Por eso a veces hay cristianos frustrados que no entienden el cristianismo y empiezan a buscar cosas que hacer y distraerse en algo interesante. No hay nada más interesante que responder a la obra de Dios. Responde al llamado y está ahí para él. ¿Qué quiere decir eso? Moisés se preparó durante 40 años en la casa de Faraón, lujoso, cómodo, pero ahí no había nada. Tuvo que salir a pastorear ovejas y a estar otros 40 años siendo enseñado en humildad. Y a los 80 años fue llamado, fue cuando encontró más bien esa zarza ardiente donde Dios le llamó y le dijo, ahora vas a trabajar para mí. Ve a Egipto, habla con Faraón, saca al pueblo y empieza a servirme. Hay un tiempo para servir a Dios. Esta gente tenía un tiempo para servir a Dios. Jesús tuvo un tiempo para servir a Dios. Jesús crecía en gracia y en sabiduría. Jesús se preparó durante 30 años, no se registra un milagro de Jesús, pero cuando fue el tiempo, entonces Jesús fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Y dice que desde que recibió el Espíritu Santo permaneció en él y entonces empezó a hacer milagros. No duró mucho su ministerio, mucho tiempo, duró 3 años y medio, pero en esos 3 años y medio cambió toda la historia. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa cuántos años tienes, no importa cuántos tiempo vayas a servir a Dios, no importa si hoy recibiste ya la revelación de que tienes que cambiar y servir a Dios en tu vida, si lo empiezas a hacer ahora, Dios va a empezar a cambiar las cosas y Dios te va a dar esa satisfacción de hacer la voluntad de Dios que no se compara con nada. Dice entonces aquí sacamos como conclusión de que hay un tiempo para responder al llamado de Dios. ¿Cuál es tu tiempo para responder al llamado de Dios? Hoy es tu tiempo. Puedes vivir sabiendo de Jesús, lo cual es muy triste y muy miserable. Puedes vivir esperando de Jesús que te dé, esperando estar con Él,
porque ya conociste a Jesús y estás siempre queriendo más de Jesús y recibiendo. Eso es frustrante. ¿Por qué? Pues porque no hay nada mejor que dar. Solamente, no el vivir conociendo a Jesús o sabiendo de Jesús, no el vivir con Jesús, pero el vivir para Jesús. Eso es lo que te va a dar satisfacción. Eso es lo que va a cambiar tu vida. No vivir con Jesús, no vivir para que Jesús me dé, o no conocer a un Jesús que yo simplemente lo vi en una foto o en el cuadro de la abuela que estaba ahí colgado. No, no, no. Pero vivir para Jesús, vivir sirviendo a Jesús es lo que te llena. ¿Qué necesitas para eso? El poder. Y sabes, Jesús te dio el poder. A partir de que Jesús fue bautizado y recibió el Espíritu Santo, empezó a hacer milagros. Y nosotros tenemos la capacidad de hacer milagros, de cambiar nuestra vida, porque recibimos el poder, no nada más el pastor. Eso del ungido de Dios, esos son cuentos chinos. Aquí no hay más que un ungido, una estrella, un Señor, un Salvador, un Dios, que es al que todos nosotros servimos, el pastor y todos los que están aquí. Todos somos ungidos por el Espíritu Santo. Tú eres un ungido de Dios. ¿Qué quiere decir ungido? Respaldado. Dios te respalda si tú empiezas a trabajar para Él. Empieza a servir a Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando empezamos a servir a Dios, Dios empieza a actuar. Eso pasó con Jesús, eso pasó con Moisés, pasó con todos los héroes de la Biblia. Y por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, espérense hasta que reciban el Espíritu Santo. En aquel entonces era la primera vez que iba a descender el Espíritu Santo. Y recibiréis poder, dice Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser entonces testigos. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a ser testigos de Jehová? No, yo no he visto a Jehová, no tengo un encuentro con Jehová. Es testigo de Jesús. Jesús es mi Señor, mi Salvador, es el que cambia mi vida. No sé cómo Él me salvó, pero sí lo voy a compartir. Y entonces voy a convertirme, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, o sea, en Texas, en Austin, para ser precisos, en tu casa, en tu círculo social, en tu trabajo. Y eso es lo que es responder al llamado y estar ahí para Él. Tú estás en el mundo, siempre has estado desde que naciste, estás en el mundo, pero cuando naciste en Cristo, debe estar en el mundo ese cristiano que Dios espera que tú seas. A veces nosotros estamos en la iglesia y aquí levantamos las manos, traemos la Biblia, qué bonito nos vemos como cristianos aquí en la iglesia, pero que en el trabajo no sepan que soy cristiano porque me hacen bullying. ¿Verdad que aquí no hay de esos? No, en el trabajo todo el mundo sabe que eres cristiano, ¿verdad? Espero que sea así. Dice la palabra de Dios que ese cristiano que hay en ti debe estar en todos lados, debe ser siempre el que está respondiendo al llamado, el que vive en ti. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Desde el momento que recibiste a Cristo ya no vives tú, sino que Cristo debe vivir en ti. Y lo que ahora vivo en la carne, quiere decir, estoy vivo todavía en esta carne, pero ya no cuenta lo que yo quiero, ya no cuenta lo que yo haga, cuenta lo que yo haga para Dios, cuenta lo que yo responda para Dios. Y entonces necesito trabajar. Por eso dice, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como Jesús me amó y yo digo que le amo, pues tengo que entregarme también por Él. Tengo que vivir la vida para Él. Y sabes, te voy a decir una cosa, mejor de lo que tú quieras vivir tu vida, no vas a llegar a ser tan feliz, porque lo mejor es vivir la vida que Jesús quiere que tú vivas. Jesús quiere que tú vivas, o más bien Jesús quiere que tú mueras para Él vivir a través de ti. De eso se trata el ya no vivo yo. Si vives tú tu vida, pues será igual. Se convirtió a Cristo, pero siguió caminando igual. Si vives tú tu vida, no va a haber nada del otro mundo en ti. Cualquiera puede hacer eso, aún sin Cristo. Pero la experiencia cristiana,
Tu vida cristiana empieza en el momento que tú dices, ya no vivo yo, ya no tomo en cuenta lo que yo quiero. Ya no, es más, el trabajo que hago en la empresa o en el oficio que haga, los trabajos que hago yo para mis clientes, no los hago para ellos ya. Ahora los hago como que fueran para Dios. Y voy a tener un nivel de excelencia y voy a cambiar y me van a aumentar el sueldo, me va a ir bien porque lo voy a hacer todo como para Dios. Pero ese no es lo importante, que te vaya bien. Lo importante es que Dios te dé ese respaldo, esa unción. Tu trabajo, que tú entiendas que tu trabajo no es un fin, que tu dinero no es la meta, sino es nada más un medio por medio del cual yo voy a cumplir mi trabajo de verdad, que es mi servicio a Dios. Lo que va a pasar si lo haces bien es que vas a empezar a darle a Jesús el primer lugar en tu vida y Dios te va a respaldar a ti. Sin salir de tu círculo social, esta gente con quien trabajas, con quien convives, con quien andas todos los días, va a empezar a ver algo en ti. Va a empezar a ver que tú eres diferente. La respuesta es que vives para Dios. Y si lo entiendes, te vas a mover fácilmente entre ellos y vas a empezar a compartir. ¿Por qué? Porque es bien fácil compartir cuando yo tengo un respaldo de vida. Cuando yo tengo muy mal testimonio, pues mejor ni digo que soy cristiano porque no voy a tener mucho respaldo. Van a decir, ay, ¿cómo es que eres cristiano y haces esto y lo otro? Pero cuando tienes ese respaldo de vida, tú no te tienes que introducir o presentar como cristiano. Ellos van a notar algo en tu vida y eso se llama testimonio. Lo que pasa al tener testimonio es que el poder de la sangre de Cristo es algo poderoso. Es el poder que nos redimió. Empieza a fluir en nosotros y es un poder espiritual que empieza a que la gente venga hacia ti y hace un efecto que te va a dar la victoria. ¿De qué estás hablando, pastor? Estás hablando raro. No, es la palabra de Dios. Al final el Señor recomienda a los que tienen el testimonio de ellos, porque ellos han vencido al diablo. Es un poder espiritual. Dice Apocalipsis 12:11, en el momento en que se da ya por fin, de una vez por todas, de que el diablo es derrotado y es echado fuera, porque él está en el cielo tratando de acusarte de tus pecados. Y por eso nosotros tenemos que clamar a esa sangre preciosa y conservar ese testimonio que cierra las puertas al enemigo para que no nos haga daño. Y cuando nosotros hacemos eso, dice Apocalipsis 12:11, y puede estar hablando de ti y de mí. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los cristianos que estuvieron en la tierra, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué quiere decir la palabra del testimonio de ellos? Es cuando la palabra de Dios, que no es mía, es de Dios, yo la vivo y en mí la hago vida. Y eso es algo tan poderoso que derrota al enemigo. Alguien puede decir, ¿por qué siempre me va mal? ¿Por qué hay tantas cosas que me salen mal? ¿Por qué sufro tanto? Pues simplemente porque tú no estás en victoria. Tienes que vivir la victoria de Jesús, viviendo tu testimonio que le da vida a la palabra y que eso poderoso es lo que va a hacer que venzas. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. El Señor Jesús nos rescató, nos lavó, nos puso en este camino. Y en este testimonio, la palabra del testimonio de ellos, nosotros hemos menospreciado. Dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué es eso? Que yo pude decir en mi vida, ya no vivo yo. Ya no quiero que David viva siempre dándose gusto, que David vea Netflix y ya no vaya a la iglesia, o que se vaya a hacer otras cosas cuando le toca servir a Dios. Todos esos momentos de recrearse, de vivir, de ser feliz, de ir de vacaciones, yo no tengo nada en contra de eso. Hay momentos de hacer eso, pero no te olvides de que tú vives para Dios. Y todo lo que tengas que hacer, ofréceselo a Dios. Y dice, eso es menospreciar tu vida. ¿Qué quiere decir?
No es que mi vida es miserable, qué triste soy, no sirvo para nada, soy un gusano horrible, nadie me quiere. No, no, no. Menospreciar mi vida quiere decir que yo aprecio la vida de Jesús. Le doy el valor a Jesús en mi vida. Le doy la honra a Jesús en mi vida. Debemos interesarnos por los círculos sociales donde estoy. Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Para qué nos va a guardar del mal? Para yo vivir en esta tierra testificando, witnessing, ¿no? Compartiendo de Jesús, evangelizando. Ahí está el trabajo. Si te llenas del poder de la palabra de Dios y en tu testimonio siempre se refleja lo que Cristo quiere para tu vida, siempre vas a tener bendición para ti y también para ellos. Vas a poder entender que esa bendición no es tuya, es para dar. Si tú la retienes, vas a venir a miseria, dice Proverbios. Pero si tú la das, sobre todo, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de Jesús. Compartir a Jesús es el tema. Dice la palabra de Dios que si tú crees, estas señales seguirán a ti. ¿Qué te va a seguir? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Vas a poder imponer tus manos sobre los enfermos, sanarán. Podemos hacer lo que Jesús hizo porque Jesús lo hizo respaldado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te puede respaldar a ti cuando tú estás haciendo la palabra de Dios en tu vida. Tienes el testimonio, tienes la salvación de la sangre de Jesús, tienes un respaldo poderoso. No te lo pierdas. Estar cerca de la gente del mundo es lo que hizo Jesús. ¿Sabes? Jesús no andaba persinándose y yéndose al monte. Ay, no, no me toquen. No, nadie quería estar con los leprosos, ahí estaba Jesús. Nadie quería estar con los publicanos y ahí estaba Jesús. Nadie quería estar con los que necesitaban ayuda, se sentían mal, estaban marginados por la sociedad. Nadie los quería y ahí estaba Jesús. Que tú puedas extenderte hacia donde están ellos, porque ellos necesitan de Jesús. ¿Qué quiero decir? Los religiosos y esos que no quieren estar con nadie, pues allá ellos. Pero tú, sé sencillo y haz lo que Cristo hizo. Cristo estaba reclutando pescadores, reclutando publicanos. Venían mujeres que no eran muy bien vistas por la sociedad. Jesucristo las ministraba. Sanaban su alma, sanaban el alma de las personas necesitadas. Los familiares de Jesús ahí estaban viendo todo eso. A lo mejor no lo aceptaban, pero después que murió Jesús, entonces ellos también sirvieron a Dios. Y el Señor Jesús dice que Él tenía esa pasión por esas almas. Dice que Marcos 3:13 dice que Jesús oró toda la noche una vez. Estuvo en oración. ¿Tú oras? Sí, a veces no duermes por orar. O te pones a orar y de repente ves la ventana, ay, amaneció, pues, oré toda la noche. ¿Verdad que sí? Que gloria a Dios, qué iglesia tan bonita de gente así. Y dice que después de que oró Jesús toda la noche, subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué te quiero decir con esto? No somos Jesús, pero queremos hacer las cosas como nuestro maestro nos enseñó. Ora tú siempre y empieza a tener gente que dependa de ti. Dios te los va a dar. Si tú haces esto, Dios te va a poner de ejemplo y van a venir a ti. No tienes que ir lejos. Empieza por donde estás. ¿Sabes? Jesús no siempre andaba con 12, pero casi siempre andaba con 3. Jesús invitaba a Pedro, a Juan y al hermano de Juan, Andrés, ¿sí? Y entonces ellos iban a la transfiguración, se los llevó, invitó a ellos a orar, no toda la noche, pero oró con ellos 1 hora, ¿verdad? A veces no podían orar 1 hora, Jesús les dijo, ustedes no pueden orar ni 1 hora conmigo, ¿verdad? Así hay hermanos que yo creo que van a ser apóstoles porque no pueden orar 1 hora, se quedan dormidos. Pero bueno, Jesús oraba, Jesús invitaba a esta gente a orar, andaba siempre con 12 muy cerca, preparaba a 70, ¿verdad? Para el ministerio. Y Jesús quiere que tú hagas eso, que tú tengas algo así,
Ese es el modelo de Jesús de ministración. Y para entender tu tiempo ya está. Ahora tú necesitas estar ahí para eso, para el llamado. ¿Qué quiere decir estar ahí para el llamado? Que siempre, toda la vida, estés consciente, aunque estés trabajando fuera de la iglesia, aunque estés haciendo cosas que tú puedes decir no tienen nada que ver con Dios, que tú sepas que tú eres cristiano y que tú tienes que estar al pendiente para hablar de Jesús a tiempo y afuera de tiempo. Estar ahí en el poder del Espíritu Santo a Jesús le resultaba en alcanzar a miles. Preparaba a 3, a 12, a 70, pero venían a él miles. Y cuando venían miles, los ministraba por medio de todo ese equipo que tenía. Por ahora, olvídate de los miles y empieza con tu CFC. Te pregunto, ¿estás yendo a una CFC? Gloria a Dios, qué bueno por ese amén. ¿No dijiste amén? Shame on you. Quiere decir, shame on you quiere decir, tienes la oportunidad de ir a una CFC. Intégrate. Bueno, no es cierto, pero sí que bueno que podamos integrarnos a esa visión de la palabra de Dios, porque está en el libro de Hechos, que implementamos en nuestra iglesia, para todos tener la oportunidad de servir a Dios. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a servir a Dios, te concentras en tener ese testimonio que la sangre de Cristo te dio la oportunidad de hacer la palabra de Dios vida, vas a vencer. Va a empezar a venir gente a ti y te van a preguntar cosas. Vas a empezar a tener la oportunidad de ministrar gente. Tú puedes decir, ¿cómo yo voy a ministrar si yo necesito ministración? Pues así es. El pastor también necesita ministración y tenemos que ministrar. Así es de que estamos en un hospital donde todos, hasta los doctores, estamos también enfermos. ¿De qué? De necesidad de Jesús. Necesitamos más de Jesús. Y van a venir gente y te van a pedir consejos. ¿Y qué les vas a decir? ¿Qué le vas a aconsejar a alguien que venga a ti y te pregunte cosas? ¿Cómo le hago? No vas a aconsejar ni lo que sabes, ni lo que tú crees. Acuérdate que tú eres siervo de Dios. Tienes que aconsejar de Jesús. Tienes que dar a Jesús. Compartir de Jesús es el tema. Jesús estaba cercano a los discípulos y ustedes están también cercanos a gente que no conoce a Cristo. Diariamente nosotros convivimos con gente que necesita a Cristo. Ustedes están prácticamente, Dios los ha puesto en el frente de batalla. Y ahí nosotros debemos de estar preparados para no perder la oportunidad de dar la palabra de Dios. Si estás ahí, si estás consciente de eso, te vas a dar cuenta de que hay gente que necesita de ti. Hay gente que necesita de ti siempre alrededor. Y Dios la pone para que le des. Pero a veces no nos damos cuenta porque estamos en nuestros problemas, en nuestras cosas, en que yo quiero, como los niños, ¿verdad? El niño no se da cuenta si la mamá no ha dormido, ¿verdad? Y cuando tienen cuates así toda la noche, se despierta uno, se duerme el otro y la mamá nunca duerme. Qué tremendo, ¿no? Qué bonito no ser niño espiritual y empezar a servir a Dios. Y si estás ahí siempre, ya no para recibir, sino para dar, Dios te va a dar a ti. Nada te va a faltar. Y van a empezar a llegar gente contigo donde te van a confiar cosas para que tú les presentes a Dios, que puedas aconsejarlo. El punto número 2 es, prepárate, si vas a hacer eso, si vas a querer dar de Cristo, prepárate para aconsejar con sabiduría. Todos los cristianos debemos convertirnos, cuando maduramos, cuando estamos caminando bien, en un consejero para servir a Dios. Cuando damos testimonio, la gente te empieza a ver diferente. Y si estás ahí, quiere decir, si estás consciente, Dios te va a llevar gente para que les hables de Él. Que no te extrañe que empieces a tú a querer servir a Dios, a hacer cambios en tu vida, y inmediatamente van a empezar a llegar gente a ti. Y Dios te va a dar esa gracia. Dice la palabra de Dios que no tengas miedo. Ayer estaba hablando con una persona que dice, es que estaba hablando con un agnóstico, con una persona muy estudiosa de las ciencias y de las cosas así, pero no, sin Dios. ¿Y yo cómo le voy a compartir? Pero Dios me da palabra. Y pastor, él empieza a cambiar y empieza a decir, pues yo no sé lo que tú, o sea, ya sé que no sabes mucho de las cosas de la ciencia,
pero me mueve el tapete lo que tú me estás diciendo, que tú sientes a Dios, que tú estás feliz, que tú eres una persona llena de ilusiones. Yo quiero lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque vamos a compartir nuestra experiencia con Cristo, no vamos a compartir conocimientos. Prepárate para aconsejar. ¿De qué? De lo que Dios ha hecho en tu vida. No tienes que buscar aconsejar. Dios te va a llevar esas personas. Qué feo cuando a alguien no le piden un consejo y lo da, ¿verdad? Porque eso es como nosy, como metiche, ¿verdad? Pero si tú eres siervo de Dios, ni tienes que buscar. La gente va a venir a ti, va a ver algo diferente, Dios te va a dar gracia, van a empezar a venir a ti y tu trabajo es estar ahí para Dios, siempre, donde estés, 24/7. A veces te van a contar sus problemas. Hay gente que va a venir y se va a empezar a desahogar contigo. Es que yo no sé qué tienes, pero yo quiero contarte esto. ¿Por qué? Porque la gente de Dios sabe escuchar. La gente de Dios sabe callarse. Y hay gente que va a venir a desahogarse para sentirse comprendidos y escuchados. Tú nada más aprende a escuchar. Y cuando estés escuchando las palabras, pídele a Dios que te dé palabra, que te dé consuelo. Sabes, Dios es el consuelo de muchas personas. Si nosotros aprendemos a escuchar, o sea, primero tenemos que aprender a callarnos para poder escuchar. Y a veces un abrazo va a cambiar las cosas. Una palmadita en el hombro a la persona que está ahí va a empezar a usarte el Señor. Pero hay ocasiones que te van a contar sus problemas y te van a preguntar, ¿qué opinas? ¿Qué hago? ¿Qué crees que se debe hacer? Y entonces es cuando Dios está poniendo la oportunidad de presentarles a Cristo. Es el momento de aconsejar y es un momento especial que no debes de perder. Como cristianos debemos de aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mi conocimiento. Por difícil que sea la situación que te estén contando, fíjate bien, porque tú eres siervo de Dios, ya no eres cualquier persona. Muchas personas van con la comadre o van con el amigo que está peor que ellos y le piden consejo, ¿verdad? Cuando no hay manera cuando ya están en el límite y tienen problemas, donde quiera andan buscando. Pero pero tú vas a estar ahí para Dios. Y cuando esa persona venga, esa persona te la va a traer Dios. Acuérdate que tú no estás ahí por ser el amigo, por ser la persona, porque se nos olvida y nos creemos que, sí, viene conmigo porque yo me veo de mucha sabiduría. No, va a venir contigo. Tú eres siervo de Dios y Dios te lo va a llevar para que tú le aconsejes de acuerdo a Dios. Entonces siempre, 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 no hay momento en que no. Siempre que una persona que no tiene a Cristo venga contigo para pedirte un consejo, tu consejo debe ser restaurar su relación con Dios. Entonces el punto número 3 es verticaliza siempre, ¿no? La cruz tenía 2 palos, uno vertical y otro horizontal. Porque Jesús a todos los quería salvar y llevarlos a Dios, ¿no? Entonces ese es nuestro consejo. Nuestro consejo ya no puede ser el de antes. Antes venía alguien, tengo un problema, pues conozco un doctor. Tengo un problema, conozco un abogado. Tengo un problema, conozco un remedio de la abuela, ¿verdad? Sí, damos muy buenos consejos. Tu consejo ya no puede ser el mismo. Todos los problemas, todos los consejos que vaya a dar, tienes que verticalizarlos siempre. Verticaliza tu plática, verticaliza tu vida. ¿Qué quiere decir? Que siempre estés de acuerdo a Jesús. Y que los que vienen no de acuerdo a Jesús, sino de acuerdo a sus problemas, porque ellos están viendo el mundo, están viendo sus problemas, están viendo todo lo que pueden arreglar en la tierra. Y ese no es el problema. El problema más grande que tenemos es la eternidad. Nuestro consejo debe ser Jesucristo. Nuestro consejo, nuestra plática, nuestra vida es Jesucristo. Acordémonos que vivimos para Dios. Debemos ministrar a Jesús. ¿Quieres vivir compartiendo a Jesús? Tienes que tener en mente siempre que nosotros no somos el alivio para las personas, pero el alivio y la respuesta es Jesús. Dios te acercará con gente con necesidad, con alguna situación, con algún problema,
te pedirán consejo, te pedirán oración, te pedirán ayuda. Tú tienes que entender que Dios te lo lleva para que reciba a Jesús. Siempre Jesús. No debemos mandarlo a otro lado. Dios los manda contigo. Y ellos no lo saben para qué. Pero tu trabajo es presentarles a Jesús porque ella es la solución. Esa solución, Jesús, es la única salida. Así es de que cuidado. Porque tienes que honrar a Dios con tu consejo. Tienes que poner a Dios en primer lugar. Marcos 7:6 dice que Jesús les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Estos tenían un problema. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Ese es el problema cuando nosotros decimos, somos cristianos, pero no es cierto. En realidad actuamos como cualquier otra persona. Dice el 7, mas en vano rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición, dice el versículo 8, de los hombres. Las cosas que hacen los hombres, lo que decían, y dice el versículo 9, también les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué quiere decir? Que las creencias, los métodos tradicionales, humanistas, esclavizan. ¿Por qué? Porque tú tienes que presentar a Jesús siempre que van contigo a cualquier consejo, a cualquier problema, en cualquier situación y en cualquier plática. Las soluciones del mundo no sirven para la eternidad. Solo Cristo redime y salva. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie te haga cautivo por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que empezar a hablar, que tu plática tiene que ser Jesús. Tú tienes la respuesta más importante que ellos puedan buscar, aunque no estén buscando a Jesús. Pero es que yo no quiero que me hables de Jesús, yo quiero que me hables de mi problema. Pues tú tienes que presentarles a Jesús porque Jesús le puede ayudar en su problema. Si alguien que necesita a Jesús, tú lo mandas al doctor, al psicólogo, al abogado. Tal vez estás creyendo que le estás ayudando, pero estás perdiendo la oportunidad de un kairos importante para su vida. ¿Qué es un kairos? Es el momento que Dios quiere, la oportunidad que Dios le está hablando, que se va a pasar si tú no la captas. La oportunidad de que Él conozca a Jesús. No importa el problema que tiene, tenemos que no negarle a la persona lo más importante que es para Él. Cuando un niño necesita disciplina, pues no te lo va a pedir. No anda un niño diciendo, mamá, tengo muchos chocolates y me los pienso comer todos, por favor ayúdame, golpéame, quítamelos. ¿Verdad que no? Al contrario, se esconden. No importa que la mamá no quiera, él no entiende que después le va a doler el estómago, pero él quiere comer chocolates. Muchas personas van a venir a ti. Ellos quieren una solución y tú les tendrás que dar de Cristo. Debemos vivir en este mundo, somos embajadores, ¿verdad? Debemos vivir en este mundo sabiendo que no somos de este mundo y seguir los mandamientos de Dios, no las costumbres de este mundo, porque nosotros debemos de cambiar. Por eso a veces no testificamos, porque queremos ser buenas gentes. Dios no te mandó a ser buena gente, Dios te mandó a ser un siervo de Él. Y tú tienes que predicar a Jesús. Nunca podemos dejar a Dios de lado en nada. Ese fue el problema en Miqueas 6:16, cuando el Señor les dice, porque los mandamientos de Omri se han guardado. O sea, el pueblo de Dios había guardado mandamientos de un rey que no amaba a Dios. Y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste para que yo te pusiese en asolamiento, o sea, en destrucción, y tus moradores para burla. Por eso te va mal. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. O sea, qué triste que el pueblo que debería de tener las costumbres de Dios, tuvo un rey que no tenía las costumbres de Dios y siguió las costumbres de ese rey en lugar de seguir a Dios.
A mí no me importa lo que haga el pastor. A mí no me importa lo que hagan los líderes. A mí no me importa lo que dice el YouTube de gente aprovechada que roba dinero y que anda. Yo tengo que servir a mi Dios. Y mi ejemplo es Jesús. Él nunca me va a fallar. Yo te puedo fallar, tu líder te puede fallar, pero Jesús no. Hay gente que dice, ya no quiero ir a la iglesia porque ahí el pastor hizo esto, hizo lo otro, en otra iglesia. ¿Y qué culpa tiene Jesús? Búscate una buena iglesia, salte de ahí, vente para acá. Tenemos que andar en los consejos de Dios. No importa lo que pase, porque tú eres importante, porque tu vida vale, porque tú vales la sangre de Cristo, porque eres un hijo de Dios y porque tienes que ser feliz dando, sirviendo a Dios, haciendo lo que Dios te mandó. Primero tú enfócate en servir a Dios y entonces van a venir las personas. No importa el problema que traigan, no importa la situación de la persona, no importa la persona que sea. Si no tiene a Jesús, nuestro consejo siempre es: lleva a esa persona a Jesús. Que esa persona reciba a Jesús. Una vez vino una pareja a mí. Él era cristiano y le habían pasado cosas en su vida. Su esposa le falló, se decepcionó y ya no quería ir a la iglesia. Una vez puso un bar y me dijo: no ores por mi negocio, por favor. Yo lo quiero mucho, es un buen amigo, pero pues simplemente se enfrió. Dejó de servir a Dios, dejó de vivir para Dios. Y se enamoró de una muchacha. La muchacha quería estar con él. Y la muchacha supo que yo era pastor y que era consejero de parejas. Pero yo no soy consejero matrimonial nada más. Yo no dejo de servir a Dios siempre. Entonces, esta muchacha era la que tenía todos los trámites para recibir a las muchachas de un antro, que era un strip club. Y entonces, imagínate, este cristiano se fue a enamorar de esta persona. Y entonces la persona decía: pues vamos con tu amigo ese que es pastor para que nos ministre, porque él no quería casarse con ella, porque él es cristiano. Y entonces vinieron a la casa, entraron. Yo sé que usted es pastor y es consejero de parejas. Fíjese que él no se quiere casar conmigo. Él no me quiere, no sé por qué es así conmigo. Dígale que me quiera, que yo lo quiero, yo puedo dejar todo por él, yo puedo, no sé. Y pues yo lo veía a él y decía: cristianito quiere comerse el betún, pero no el pan. O sea, nomás lo que le conviene. Entonces, la dejé que hablara. Habló de todas sus angustias, de todo lo que quisiera. Ahí estaba Moni conmigo también, nomás viendo a ver qué decía yo, porque era una situación muy rara. Y me callé. Ya que se desahogó, ya que me dijo todo, le digo: mija, tu problema es muy sencillo. Tú no puedes vivir centrada en un hombre que no sea Jesús. Tú perdiste tu valor, perdiste tu propósito, tu vida, por estar centrada en alguien. No te centres en nadie. No te puedes centrar ni en ti, ni en lo que tú quieres. Tú lo que necesitas es entregarle tu vida a Jesús. Él te va a devolver tu propósito, tu valor. Vas a poder amar a alguien que te ame y sobre todo que ame a Jesús. Hubo un silencio. Sorprendida, volteó a ver al otro y le dije: te dije que no viniéramos. Te dije, o sea, ya sabía lo que te iba a decir. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no es resolverle la vida a la gente. Nuestro trabajo es darle a la gente a Jesús. Y realmente me dio tristeza porque se fueron. Yo también pensaba que se iban a ir. Porque cuando están buscando, enfocados en lo que ellos quieren, pues cuando tú le presentas la situación, pues a lo mejor no la van a ver. Pero la oración es que más adelante ellos puedan encontrar el camino
y saber, bueno, ya entendí, y que vuelvan a Jesús. Debemos dar a Jesús. Él dará la solución. Este es un ejemplo, pero puede haber ejemplos en tu vida todos los días de gente que va contigo y tú no lo puedes ayudar dándole es como decirle a una persona que viene con un dolor en el costado derecho, así un poquito abajo de las costillas, no sé cuánto abajo de las costillas, pero tú dices, ay, eso suena como apéndice, ¿verdad? Y tú dices, no, hombre, no te preocupes, échate una aspirina. Buscapina, creo que es para los abdominales, ¿no? Dolores abdominales. Si tú le quitas ese dolor, a lo mejor eso se revienta, se convierte en peritonitis, ya no es apendicitis, y entonces puedes matarlo con tu consejito de que se quite el dolor. Aunque duela, cuando hay que meter cuchillo, hay que meter cuchillo. Tú puedes decir, yo quiero que se me quite el dolor. El Señor puede decir, yo quiero usar ese dolor para bendecirte, para que vuelvas a Jesús. No permitas que nadie se vaya de al lado de ti sin Jesús cuando venga con un problema, cual sea. Lo que hay que hacer es morir al deseo mío y enseñarle a esa persona que si muere a su deseo y responde al deseo de Dios, entonces va a resultar, porque ese es mi testimonio, eso es lo que yo hice. Colosenses 2:20 dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, te sometes a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y las enseñanzas de los hombres? Quiere decir que no importa cuál sea el problema, Dios nos ayudará más adelante a buscar la solución, pero el problema más grande es que no tengo a Jesús. No tengas miedo de ser rechazado. Si te rechazan a ti, ay no, ese siempre está hablando con Jesús. Te dije que no viniéramos, decía mi amigo. ¿Por qué? Pues porque ya sabe que le voy a presentar a Jesús. Pero si te rechazan por compartir a Cristo, ni te sientas mal, porque no te están rechazando a ti, están rechazando a Jesús. Tú nada más eres un embajador de Jesús. Él es nuestro testimonio. Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Aunque no les guste, tenemos que dar ese testimonio. Dice el 14. El 14 dice, ¿qué dice el 14? No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que debemos de valorar de dónde nos sacó Dios, el precio que pagó el Señor por nosotros. Tú vales mucho, también tienes que dar mucho. No lo compares, no te recomiendes o no recomiendes otra solución que no sea Jesús. Primera de Pedro 1:18 dice que tú no fuiste redimido de tu manera de vivir anterior, heredada de tus padres con cosas perecederas como oro, plata, sino con sangre preciosa. Estoy leyendo Primera de Pedro 1:18. Fuiste rescatado, no con cosas corruptibles como oro, plata, dice el 19, con sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En conclusión, hermanos, y como punto último, el problema está en la eternidad. El problema no está aquí. El problema, aunque te digan, tengo un problema, fíjate que me están acusando y a lo mejor me meten a la cárcel. Ese no es el problema. Por más duro que sea el problema, estoy enfermo, necesito que me recomiendes un doctor. Ese no es el problema. Por más grave que sea el problema no es ese. El problema está en la eternidad. Mucha gente está centrada en sí misma y las situaciones que le sacan de balance son usadas por Dios para que lo vean a Él. Así que buscando soluciones, ellos van a poder encontrar a Jesús si tú les ayudas. Si Dios te los lleva a ti, es la oportunidad para ellos. Y tal vez es la última oportunidad, o tal vez es la que Dios quiere que donde ellos respondan. Entonces tú como siervo de Dios tienes que estar al pendiente.
Así de importantes son estas almas perdidas y así de importante es que nosotros entendamos que nuestro consejo es Jesucristo. El camino del consejo en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, donde te muevas, debe ser: ven a Jesús. Y el consejo que te doy hoy: ya no estés buscando cosas diferentes de Jesús. Si quieres que te vaya bien y quieres buscar mejores cosas, mejores trabajos, no tiene nada de malo, pero ponlo en segundo lugar. Pero pon: si Dios quiere, entonces haré esto. Si Dios quiere, entonces lograré esto. Y cuando tú lo hagas, tú lo vas a poder aconsejar con un respaldo de vida. Dios te va a usar. Seremos una iglesia de personas que está creciendo porque Dios está mandando gente, porque aquí sabemos decirle a la gente la verdad. Vas a sufrir, pero ese sufrimiento tiene un propósito. Dios quiere que seamos mejores. Decidir tener fe en Él es algo que nosotros tenemos que hacer. No es algo que Dios me va a dar. Señor, dame fe. Es como decir: Señor, ayúdame todas las mañanas a levantarme para poder trabajar. No, pon el despertador. Levántate y trabaja. Dios ya te dio bendición y te va a respaldar, pero tú tienes que hacer. No le pidas al Señor: dame fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que quiera acercarse a Dios tenga esa fe, que haga que esa fe crezca, que nazca en ti esa fe. Y no nada más que crees que Dios existe, pero que Él premia a los que le buscan. Hebreos 11:6 dice que es galardonador de los que le buscan. La fe es una decisión. Tú tienes la decisión ahora. ¿Cómo debes de enfrentar tu vida y cómo vas a aconsejar? Primero, decide enfrentar tu vida con fe. Decide creer en Dios en tu vida. Para todo lo que hagas es necesario que creas, y eso debes de hacerlo tú. Dile: mi vida y todo es de ti, Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Dile: Señor, mi vida y mi todo es tuyo, Señor. Mi problema más grande no está aquí en la tierra. Está resuelto porque un día voy a estar en tu presencia y por la eternidad estaré contigo. Ayúdame a vivir, Señor, pensando en eso, sabiendo que desde ya, Señor, hoy mi vida no me puede pasar nada porque estoy firme sobre la roca que eres tú, Jesús. Y todas las respuestas y soluciones están en ti, Señor. Tú nos sacarás adelante. Como a Noé en medio de una destrucción terrible, tú lo sacaste, Señor, con un arca. Como a Lot, Señor, lo sacaste de aquella generación perversa. Hoy, Señor, tú me estás sacando en medio de esta generación que necesita respuestas. Ayúdame a dar tu respuesta. Ayúdame a hablar de ti. Ayúdame a que todo lo que me puede preocupar a mí y todo lo que puede preocupar a otra gente pase a segundo término. Que el problema no sea ya, Señor, el fundamento para mí, y que pueda presentar la solución de que tú eres el fundamento, que tú eres nuestra roca firme, que sobre ti estamos firmes. Tú dijiste, Señor, en Juan 14:6, que tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida y nadie va al Padre sino por ti. Que tú eres la piedra reprobada por los edificadores, pero ahora, Señor, Dios te ha puesto como la piedra importante. Y en ninguno hay otra salvación, Señor, solamente en ti. Ayúdanos a presentar, Señor, esta solución al mundo, porque nosotros también la hemos adoptado y en nuestra vida la vivimos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a edificar sobre Cristo con buenas cosas, a poder edificar, Señor, aconsejando personas, trayendo las personas a ti, aunque no sea el mejor psicólogo, abogado, lo que sea, Señor. Que ellos conozcan la verdad, Señor, por medio de mí, porque sí soy hijo tuyo y quiero presentarte a ti. Ayúdame, Señor, a que los que están alrededor mío, Señor, ya no los vea, Señor, como molestia, o ya no los vea distraídos, Señor, sino que me convierta, Señor, en guía de muchos. Y úsanos así. Queremos servirte. Es una de las oraciones, Señor, que hacemos a ti, Señor. ¿Cómo te podemos agradar?
Señor, ayúdanos a edificar sobre la roca nuestra vida y que otras personas puedan ser inspiradas por nosotros, para que el mundo entienda, Señor, el amor que tú nos tienes, el amor que nos expresaste por medio de tu Hijo amado, y que nosotros podamos así servirte. En el nombre de Jesús bendigo a la congregación, bendigo sus trabajos, Señor. Bendice, Señor, lo que hacen. Bendice sus familias, Padre. Dale respuesta a sus peticiones. Pero que todo, Señor, lo que tú proveas y que todo lo que tú hagas en su vida sea el reflejo, Señor, de una vida respaldada por ti, que puedas usarla para testificar a muchos y así poder hacer tu obra, para que, Señor Jesús, vengas pronto y podamos estar contigo, Señor, por la eternidad. Ayúdanos a servirte así. Bendigo, Señor, a los que están en la transmisión, Señor, a los que nos están viendo de lejos, a los que están en angustia, Señor, y te pedimos, Señor, ayúdanos a encontrar en ti todas las respuestas, y que después, Señor, tú nos des sabiduría para poder seguirte sirviendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.